Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre Java. Bien, en el primer video tutorial dimos un acercamiento al lenguaje de programación Java. Sí, comenté varias cosas que maneja la programación orientada a objetos. Para que quede más claro, vamos a ver una pequeña introducción a la programación orientada a objetos. Bien, ¿qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es una metodología o un paradigma de programación que basa la estructura de sus programas en torno a lo que son los objetos. Sí, la programación orientada a objetos de a todas las entidades como objetos que tienen características y que tienen comportamientos. Sí, dentro de la programación orientada a objetos, entonces podemos ver a un objeto, sí, como una entidad. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vemos? Sí, vemos un celular o un móvil. Sí, ¿cómo sabemos que es un celular? Porque ya tenemos un concepto preconcebido de que, bueno, cuando vemos esta imagen o el aparato sabemos que se trata de un celular, sí, de un objeto que tiene ciertas características y que podemos hacer ciertas cosas con él. Bien, entonces, un objeto es una entidad que puede ser tangible o intangible. Por ejemplo, una cuenta bancaria es un objeto o una entidad intangible. En este caso, el celular es una entidad tangible. Estas entidades poseen características y acciones o comportamientos que realizan por sí solos. ¿Sí? O también pueden interactuar con otros objetos. Por ejemplo, podemos mandar mensajes de un celular a otro celular o de un número de celular a otro número de celular. Sí, entonces un objeto es una entidad caracterizada por sus atributos propios y cuyo comportamiento está determinado principalmente por las acciones o funciones que pueden modificarlo. Sí, entonces un objeto pues, es cualquier cosa de la que podemos emitir un concepto. Sí, por ejemplo, aquí habla de características. Sí, aquí tenemos características. Vamos a ver el de pluma. Okay, aquí habla de características. Sí, las características son las que van a definir a un objeto, en este caso un celular móvil. ¿Qué características tiene? Dimensión, sí, tiene una dimensión, tiene un tamaño, tiene un peso, una pantalla, un tamaño de pantalla que puede ser táctil o no. Si todos los celulares o móviles tienen un procesador, tienen memoria RAM, sí, un sistema operativo, dependiendo de la empresa, un sistema operativo, tiene almacenamiento o memoria RAM, tiene una batería, un tiempo de duración de la batería, tiene cámara, sí, frontal, delantera y bien, y bueno, tiene más cosas, ¿no? Detector de huella, resistente al agua, etc. Entonces, esas son las características que definen a un celular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las características dentro de la programación orientada a objetos, nos referimos a esto precisamente, ¿sí? A las características que van a definir a una entidad. Por ejemplo, si hablamos de una persona, ¿sí? Las características que van a definir a una persona va a ser su nombre, su edad, su estado civil, su género, etc. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de atributos dentro del ámbito de programación orientada a objetos. ¿Sí? Los atributos son los datos o variables que caracterizan al objeto y cuyo valor en un momento dado indica su estado. ¿Sí? Un atributo no es más que una característica del objeto. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente característica de un objeto. Mediante los atributos vamos a definir la información oculta dentro de un objeto, la cual se puede manipular solamente por los métodos definidos sobre dicho objeto. ¿Sí? Y al hablar de métodos, entonces estamos hablando de los comportamientos. ¿Sí? Un celular o móvil, ¿sí? Acá vemos acciones o comportamientos, tiene ciertos comportamientos. ¿Sí? Por ejemplo, navegar en internet, enviar mail, enviar mensajes de texto, guardar y escuchar música, realizar cálculos matemáticos, organizar agendas, realizar videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Enviar mensajes multimedia. ¿Sí? Son las acciones o los comportamientos que puede tener un teléfono celular. Y al referirnos al comportamiento de una entidad o un objeto, estamos hablando entonces de algo que se conoce como métodos. ¿Sí? Y los métodos son las operaciones. ¿Sí? Aquí tenemos acciones o funciones o comportamientos que se aplican sobre los objetos y van a permitir crearlos. Van a poder también cambiar su estado o consultar el valor de sus atributos. Los métodos constituyen entonces la secuencia de acciones que implementan las operaciones sobre los objetos. La implementación de los métodos no es visible fuera del objeto, ¿sí? Lo que significa que aquí estamos hablando de otros conceptos como encapsulamiento. ¿Sí? El encapsulamiento lo vamos a tratar un poquito más adelante, que es una de las características de la programación orientada a objeto. ¿Sí? Lo que nos debe de quedar muy claro es lo siguiente. Las características de una entidad u objeto van a ser los atributos de mi objeto dentro de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dimensiones, peso, pantalla, procesador, memoria, sistema operativo, son los atributos o las características que tiene mi celular o móvil. Y cuando hablamos de las acciones, comportamientos que puede realizar una entidad u objeto, estamos hablando entonces de los métodos que puede realizar un objeto, ¿sí? Cuando creamos una clase. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de celulares.
¿sí? Este conjunto de celulares comparten todos algunas características. ¿Sí? Por ejemplo, todos van a tener una dimensión, todos van a tener un peso, todos van a tener un tamaño de pantalla, todos van a tener un procesador, todos van a tener un sistema operativo. Ok, entonces todos ellos comparten esas características, ¿sí? Pero también comparten algunos comportamientos. ¿Sí? Con todos ellos podemos hacer llamadas, con todos ellos podemos recibir llamadas, con todos ellos podemos enviar mensajes de texto. ¿Sí? Esos son los comportamientos que posiblemente entre todos ellos comparten. Y bien, cuando tenemos un conjunto de objetos o entidades que comparten ciertas características y ciertos comportamientos, entonces estamos hablando de una clase. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos a María, que tiene un celular, Carlos, que tiene un celular, Sofía, que también tiene un celular, y Juan, que tiene un celular. Cada uno de ellos está con un celular, pero posiblemente, ¿sí? No sean de la misma empresa o de la misma marca, pero sí es seguro que todos ellos, ¿sí? Tienen un peso. ¿Sí? Todos los celulares van a tener un peso, van a tener un tamaño, van a tener un sistema operativo, ¿sí? Van a tener un modelo, van a tener un procesador, van a tener una memoria, van a tener una cámara con determinados píxeles. Ok, pero lo que va a cambiar es los datos, ¿sí? De esos celulares. Por ejemplo, María, a lo mejor la marca de su celular es LG. El modelo, no sé, a lo mejor es el modelo anterior. ¿Sí? El sistema operativo a lo mejor es Android KitKat. ¿Sí? Y así. Y por ejemplo, Carlos puede tener una marca de iPhone. ¿Sí? El modelo, el iPhone 4, por ejemplo. ¿Sí? El sistema operativo, pues iOS. ¿Sí? El procesador, pues X, ¿no? Una cámara de 10 megapíxeles. ¿Okay? Y lo mismo Sofía puede tener a lo mejor un celular Motorola. Juan puede tener un celular, no sé, bueno, cualquier otro celular, ¿no? Y van a compartir estas características y lo que va a cambiar son los datos, pero todos tienen las mismas características. Entonces tenemos un celular con unas características y, por ejemplo, todos ellos van a poder llamar, van a poder recibir llamadas y van a poder enviar mensajes de texto. ¿Sí? Entonces, cuando nuevamente un conjunto de objetos tiene las mismas características y comparte o tiene los mismos comportamientos, ¿sí? Estamos hablando entonces de una clase. Y bueno, una clase se puede definir como la agrupación o colección de objetos que comparten una estructura común, ¿sí? Que es lo que vimos acá. María, Carlos, Sofía y Juan tienen un celular, pero comparten la estructura. ¿Qué es la estructura? Pues las características y los comportamientos, ¿sí? Y bueno, de una forma más sencilla se puede decir que es una plantilla que contiene la descripción general de una colección de objetos. Y nuevamente consta de atributos y métodos que resumen las características y el comportamiento comunes que tienen en conjunto los objetos. ¿Okay? Bien, dentro de la programación orientada a objetos, ¿sí? Generalmente se utiliza lo que es un diagrama de clase. Si los diagramas de clase vienen definidos dentro de UML, que es el lenguaje unificado de modelado. ¿Sí? Se utiliza principalmente en la programación orientada a objetos este tipo de diagramas. Y el diagrama funciona de la siguiente forma. Tenemos un rectángulo. Vamos a quitar porque me está aquí el puntero. Okay. Bueno, tenemos entonces el diagrama de clase que va a ser como un conjunto de o tres rectángulos o cuadrados apilados, ¿sí? O un rectángulo dividido en tres, que en la parte de arriba, en el encabezado, siempre va a ir el nombre de la clase. En este caso, nuestra clase se llama celular. Después vienen los atributos. ¿Sí? Los atributos son las características que comparten en común un conjunto de objetos, ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Y finalmente, en el tercer bloque vienen lo que son los métodos. Los métodos, recuerden, son las características, los comportamientos o las acciones que realiza un conjunto o en común un conjunto de objetos. ¿Sí? Este es un diagrama de clase. Sí, por ejemplo, aquí entonces podríamos decir que tenemos el objeto celular María, que forma parte de la clase celular. Tenemos el objeto celular Carlos, que forma parte de la clase celular. Tenemos el objeto Juan, que forma parte de la clase celular. Y tenemos Sofía, que forma parte de la clase celular. O bueno, no que forme parte, sino que se deriva, se puede decir, de la clase celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos ellos comparten marca, modelo, sistema operativo, procesador y memoria. Todos ellos pueden llamar y enviar mensajes. ¿Sí? Aunque el de María sea LG, aunque el de Carlos sea iPhone, aunque el de Sofía sea Motorola. ¿Sí? Entonces, de esto se trata la programación orientada a objetos y esta es una forma de determinar nuestras clases. ¿Para qué? Para que al momento que lo llevemos a un lenguaje de programación orientada a objetos como es Java, nos sea más fácil definir nuestras clases, que necesitamos los atributos y los métodos que vamos a utilizar. Bien, dentro de Java, en el video tutorial anterior les comenté, si trabaja generalmente por paquetes, sí se pueden crear archivos de forma independiente, pero lo más común o lo más fácil es crear un paquete y ahí guardar todas nuestras clases.
que necesitemos para poder crear nuestro proyecto o desarrollar nuestro proyecto. Ahora, vamos a utilizar esta forma, ¿sí?, para definir las clases que va a tener nuestro paquete. ¿Sí? Si recordarán, en el video tutorial anterior, ahí en el Dolamundo, ¿sí?, cuando creamos un objeto, teníamos dos clases, nuestra clase principal y la clase donde definíamos los métodos. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Vamos a tener una clase principal, que es la clase main, y vamos a tener nuestra clase que vamos a crear, que es la clase celular. Bien, para crear este tipo de diagramas, ¿sí?, existen herramientas. Por ejemplo, tenemos UModel, tenemos StarUML, tenemos ArgoUML, tenemos NClass. ¿Sí? Eso es software que nos ayuda a crear este tipo de diagramas. ¿Sí? Mi objetivo no es enseñarles a utilizar alguno de esos programas o software, ¿sí?, porque, bueno, si ustedes quisieran trabajar alguno, sí, podría ser el NClass o el StarUML o cualquiera de ellos, pero si trabajamos con NetBeans nos da la posibilidad de también crear diagramas de clase. Sí, eso sí, ya si lo quieren hacer, lo pueden investigar, o si no, les voy a poner en la parte de abajo un video tutorial también, para que si ustedes quieren generar clases, diagramas de clases con NetBeans, lo pueden hacer. Sí, y bueno, eso es un poquito más, posiblemente más fácil, porque una vez que generamos nuestra clase en cualquiera de estos programas, sí nos da como un esqueleto de lo que es nuestro proyecto. Sí, es decir, nos da ya la estructura de la clase, nos da crean automáticamente nuestros atributos, crea automáticamente lo que son los métodos y nada más para rellenarlos. ¿Sí? Si lo quieren hacer, digo, lo pueden hacer, pueden investigar cómo utilizar alguno de ellos, o les voy a poner en el comentario un enlace a un video tutorial de cómo también con NetBeans pueden ustedes trabajar diagramas de clase y también hacer lo mismo. ¿Sí? Hacen su diagrama de clase de esta forma, su paquete, crean las clases que van dentro del paquete y automáticamente nos va a generar el código y las clases que estamos creando dentro de nuestro diagrama. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer de esa forma dentro de estos videotutoriales. Nuevamente, si ustedes lo quieren hacer, pueden investigar, pueden buscar videotutoriales de cómo crearlo. Bien, entonces tenemos que Java trabaja de esta forma a través de paquetes. Bien, unas características que es indispensable ver o estudiar antes de ya ponernos a programar bien en Java, ¿sí?, de forma de lleno, ¿sí?, es que tengamos bien entendidos algunas características, o más bien las características que definen un lenguaje o la programación orientada a objetos en general. Sí, una de ellas, y la primera, es la abstracción. Sí, la abstracción es el principio de ignorar aquellos aspectos, es decir, aquellos atributos o características de un fenómeno observado que no son relevantes, y aquellos atributos o características que no son relevantes, con el objetivo de concentrarnos en aquellos que sí lo son. Sí, debemos nosotros, si tenemos un objeto, extraer las características principales, ¿sí?, lo que más nos importa de ese objeto. Una abstracción denota las características esenciales, lo que les comentaba, es decir, los atributos de un objeto, tanto de los datos como de las operaciones. ¿Sí? A la hora de operaciones estamos hablando de métodos, que lo distinguen de otras clases de objetos. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que dice, se debe hacer más énfasis en el que hace, más que en el cómo lo hace. Ok, entonces, esa es la primera característica. La siguiente característica, que es muy importante también dentro de la programación de objetos, es el encapsulamiento, ¿sí?, que es el ocultamiento de la información. El encapsulamiento es la propiedad de la programación de objetos que permite ocultar al mundo exterior la representación interna de un objeto. Es decir, no me importa que esté dentro de mi clase, ¿sí?, siempre y cuando haga lo que yo quiero que haga. Si permite el ocultamiento de la información separando el aspecto correspondiente a la especificación de implementación. De esta forma se distingue en el qué hacer del cómo hacer. La especificación es visible al usuario, ¿sí?, es decir, nosotros creamos los objetos y podemos tener accesos a ellos a través de sus métodos públicos. Mientras que la implementación es la que se oculta, ¿sí?, es decir, no me importa cómo implementé, no me importa qué atributos estoy usando, lo que yo quiero es que funcione. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo, cuando prendemos la tele, ¿sí?, nunca nos preguntamos qué señal está emitiendo, cómo llega, si nosotros, por ejemplo, si tenemos un programa favorito, lo que hacemos es prender la tele, queremos ver nuestro programa favorito. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, dice que la televisión oculta sus operaciones a la persona que la ve. ¿Sí? Entonces, no nos importa qué hay dentro, lo que queremos es tener un resultado. ¿Sí? Y a eso se refiere el encapsulamiento. Y bueno, lo que yo hago la analogía es lo siguiente. ¿Sí? Si nosotros tenemos nuestra casa, ¿sí?, a nuestra casa no va a entrar cualquier persona que vaya pasando, ¿sí?, solamente a los que nosotros les damos acceso, a través de una llave, a través de una invitación que le hacemos. ¿Sí? El encapsulamiento es eso, solamente aquello que está permitido es lo que se va a poder utilizar. Otra característica, ¿sí?, dentro del encapsulamiento son los modos de acceso. ¿Sí? Los modos de acceso son la forma en que un método o un atributo va a poder ser visible, ¿sí?, desde otro o desde afuera. Si, por ejemplo, si es público y en los diagramas de clases se utiliza el método más, si son atributos o métodos que son accesibles fuera de la clase, pueden ser llamados por cualquier clase, aun si no está dentro del mismo paquete.
Tenemos que puede ser privado y en los diagramas de clases utiliza el símbolo menos. Y son atributos o métodos que no son accesibles dentro de la implementación, que solo son accesibles, perdón, dentro de la implementación, es decir, que solamente en la clase se van a poder utilizar. Sí, y el protegido o protected en inglés son atributos o métodos que son accesibles por la propia clase y por las clases hijas. Cuando hablamos de clases hijas o subclases, estamos hablando de otro concepto o característica de la programación orientada a objetos, que es la herencia. Sí, dice que los atributos y los métodos que son públicos constituyen la interfaz de la clase, es decir, lo que el mundo exterior conoce de la misma. Es lo que les comentaba. Si va a ser público, cualquier persona o cualquier clase, si en este caso va a tener acceso a ya sea el atributo o método que sea público. Bien, y finalmente la última característica dentro de la programación orientada a objetos que vamos a ver es la de la herencia. Sí, y la herencia, bueno, es el proceso mediante el cual un objeto de una clase adquiere propiedades que fueron definidas en otra clase. Sí, y a esto se le conoce como jerarquía de clasificaciones. Esto nos va a permitir la definición de un nuevo objeto a partir de otros, ¿sí? Agregando las diferencias entre ellos. Por ejemplo, se le conoce como programación diferencial, evitando así lo que es repetir código. Y una característica de Java o de la programación orientada a objetos es de que nos permite la reusabilidad o reutilización de código. Bien, entonces esto es a manera general lo que es la programación orientada a objetos. Sí, perdón, falta una última característica que es el polimorfismo. Sí, el polimorfismo es una propiedad de la programación orientada a objetos que nos va a permitir que un método tenga múltiples implementaciones. Por ejemplo, en los lenguajes estructurados, si yo tengo una función que se llama área y recibe un parámetro y tengo otra función que se llama área y recibe dos parámetros, ¿sí? El compilador me marca un error porque no pueden existir dos funciones con el mismo nombre. Sin embargo, en los lenguajes orientados a objetos, ¿sí? Eso es permitido, ¿sí? A través del polimorfismo. Puedo tener dos métodos que se llaman igual, pero que reciben diferentes mensajes, ¿sí? Es decir, reciben diferentes parámetros. ¿Sí? Puedo tener el método área con un parámetro y puedo tener el método área con dos parámetros y puedo tener un método área con tres parámetros. ¿Sí? Y los lenguajes orientados a objetos me permiten eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tres métodos pero con diferente parámetro. Bien, entonces los métodos son interpretados en el contexto del objeto particular, ya que los métodos con nombres comunes son implementados de diferente manera dependiendo de cada clase. Sí, es lo que les comentaba. Puedo tener tres objetos con diferentes parámetros y no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando llame yo a un método, si lo llamo con un parámetro, entonces ejecuta el método con un parámetro. Si lo llamo con tres parámetros, ejecuta el método con tres parámetros. Bien, y bueno, esto ahora sí es todo lo que corresponde a la programación orientada a objetos. Nuevamente, si tienen dudas, por favor, en los comentarios, escriban. Si le entendieron, pues ahí le dan un like. Y bueno, en el siguiente video tutorial lo que vamos a hacer es implementar esta clase de tienda de celulares para que quede un poco más claro. Y vamos a entrar al concepto de método constructor. Sí, un primer acercamiento a lo que es el método constructor. Nada más para que vean que, como ya mencioné en el video tutorial anterior, es el primer método que se ejecuta al momento de que creamos un objeto. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video tutorial. Y bueno, nuevamente dudas, por favor comenten. Si les gusta, pues un like. Y si no, pues también comenten qué es lo que se podría mejorar dentro de estos video tutoriales. Nos vemos en el siguiente video tutorial, donde vamos a entrar ya ahora sí de forma llena a lo que es la programación en Java.